Buenas tardes, mi nombre es Ana Milena González. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el conjunto de los números reales y lógica proposicional. Empecemos. ¿Qué es el conjunto de los números reales? El conjunto de los números reales son aquellos números que pertenecen en matemáticas a la recta numérica que comprende a los números racionales y los números irracionales. Esto quiere decir que incluye a todos los números positivos, los números negativos, el cero y todos los números que no puedan ser expresados mediante fracciones de dos enteros y que tengan denominador a números no nulos. Dentro del conjunto de los números reales nosotros encontramos a los números naturales, a los números enteros y a los números racionales e irracionales. Vamos a ver qué son los números naturales. Los números naturales son cualquiera de los números que usamos para contar cantidades enteras o para realizar cálculos. Dentro de las operaciones con números naturales tenemos a la suma, una suma del tipo A más B, que es asociativa, que me da como resultado un número C. Esto quiere decir, por ejemplo, que 3 más 2 es igual a 5. En el caso de la resta, tenemos una operación del tipo A menos B, de números positivos todos, como resultado un número positivo también, que sería 3 menos 2 igual a 1. En el caso de la multiplicación, tenemos A por B igual a un número positivo, que sería C, como 3 por 2 igual a 6. Y en el caso de la división tenemos a A dividido B como resultado de un número positivo también, que sería C, donde tenemos, por ejemplo, 20 dividido 4 igual a 5. Los números enteros. El conjunto de los números enteros es aquel que se compone por números naturales, es decir, los números positivos, el cero y los números negativos. Van entonces desde menos infinito hasta infinito. Y vamos a ver las operaciones que podemos realizar con estos números. La suma. En los números enteros contamos con suma de números positivos y suma de números negativos. En el caso de la suma de los números positivos, como esta que dice 3 más 3 igual a 6, sabemos que el resultado es un número positivo porque aunque este número no tenga un signo adelante de él, es positivo. Y en el caso de la suma de los números negativos, ¿sí? Acá no aplicamos ley de signos, solamente nos tenemos que mover en la recta real para saber el resultado. Veamos. Nos dice la suma que tenemos dos posiciones negativas en la recta real, es acá 1, 2, y que tenemos que sumar 7 posiciones del lado negativo de la recta. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, nos faltarían 2 en el ejemplo, 6 y 7. Sumando esas dos posiciones que faltan, quedaríamos ubicados en el menos 9. Es por eso que la suma de números negativos me da como resultado un valor negativo. Algo que tenemos que tener en cuenta en la suma de los números enteros son las operaciones con paréntesis. En el caso de este ejemplo, tenemos que si este 2 no tiene ningún signo adelante de él, significa que es positivo. Y acá simplemente obviamos el paréntesis, sabemos que el 3 es positivo, lo que nos da como resultado el número 5. Para hacerlo más sencillo, simplemente separamos la operación por términos, dejando el primer término como todo lo que está antes del signo de la operación y como segundo término todo lo que está después del signo de la operación. En el caso de la resta tenemos un primer término mayor al segundo, que nos ubica dentro del lado positivo de la recta, teniendo como resultado que 5 menos 2 es igual a 3. Si lo vemos en la recta, tenemos 5 posiciones positivas, le restamos 2, quedaríamos ubicados en 3, pero todavía del lado positivo de la recta. En el caso de esta operación, donde el primer término es menor al segundo término,
nos da como resultado un número negativo, pero no por ley de signos, sino porque ubicándonos en la recta real tenemos 4 posiciones positivas y nos piden restarle 9 posiciones. Entonces vamos hacia atrás. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, dejándonos en el menos 5, que es el resultado de la operación. Ahora vamos a pasar a la multiplicación y a la división. En el caso de estas dos operaciones sí se tiene en cuenta lo que es la ley de signos. Y la ley de signos lo que nos dice es que siempre que los dos términos sean positivos o tengan el mismo signo, el resultado va a ser positivo. En este caso, más por más me va a dar más, menos por menos me da más. Y cuando los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo, quedando más por menos igual a menos y menos por más igual a menos. Veamos entonces una multiplicación. En este caso tenemos los paréntesis que nos indica que estamos multiplicando. Si nosotros vemos más, porque este número es positivo, por menos nos daría menos. Y 3 por 4 es igual a 12. Y en el caso de la división tenemos dos ejemplos. En una operación como 27 sobre 9, los dos términos son positivos. 27 dividido 9 es igual a 3, dando como resultado un número positivo. En este caso, donde los dos números son negativos, tenemos que menos por menos es más. 25 dividido 5 es igual a 5, es decir, tenemos un número positivo. Los números racionales. Los números racionales son todos los números que se pueden representar por medio de fracciones y es todo número que se pueda representar como el cociente de dos enteros con denominador diferente de 0. Son ejemplos de números racionales: 7 cuartos, menos 10 onceavos, un número 6, un número negativo, un decimal negativo o un decimal positivo. Todos los números naturales y enteros están contenidos dentro del grupo de números racionales. ¿Qué operaciones podemos realizar entonces con números racionales? Tenemos la suma del tipo A sobre B más C sobre B. ¿Cómo se resuelve? Simplemente se suman los numeradores A más C, dejando B, que es un denominador común. En el ejemplo, por ejemplo, tenemos 5 séptimos más 1 séptimo es igual a 6 séptimos, ya que 5 más 1 es igual a 6 y tenemos un denominador común. En el caso de la resta tenemos A sobre B menos C sobre B, teniendo a B como denominador común, restamos los numeradores A menos C sobre B denominador común. Ejemplo, 5 séptimos menos 1 séptimo es igual a 5 menos 1, 4, denominador común, 7. ¿Qué sucede cuando tenemos un denominador que es distinto, que no es común? Entonces simplemente resolvemos la operación de la siguiente manera. Si la operación es A sobre B más C sobre D, esto se resuelve multiplicando A por D, es decir, cruzamos acá la multiplicación, A por D más B por C, sobre multiplicación de denominadores, B por D. En el ejemplo tenemos 5 cuartos más 1 sexto es igual a 5 por 6, 30. 4 por 1, 4. Sobre 4 por 6, 24. Esto nos da como resultado 30 más 4, 34 sobre 24. Si pudiéramos simplificar, simplificamos hasta el menor valor. Luego tenemos la resta, donde tenemos una operación del tipo A sobre B menos C sobre D igual a, se multiplica de la misma manera, numerador con denominador, A por D, menos B por C, sobre la multiplicación de denominadores.
En el ejemplo tenemos 5 cuartos menos 1 sexto igual a 30 menos 4, 5 por 6, 30, 4 por 1, 4, sobre 4 por 6, 24, dándonos como resultado 30 menos 4 igual a 26, sobre 24. De la misma manera, en este caso, por ejemplo, podríamos simplificar dejándonos un resultado diferente. Las multiplicaciones. En el caso de la multiplicación de números racionales, donde tenemos una operación del tipo A sobre B por C sobre D, esto se resuelve multiplicando numeradores y denominadores. En el ejemplo, 5 cuartos por 1 sexto, esto me daría como resultado 5 por 1, 5, sobre 4 por 6, 24. Y en las divisiones tenemos operaciones del tipo A sobre B dividido C sobre D igual a, se multiplica cruzando numerador con denominador, A por D y B por C. En el ejemplo tenemos 5 séptimos dividido 1 sexto, donde 5 por 6 es igual a 30, 7 por 1 es igual a 7, dándonos como resultado 30 séptimos. Los números irracionales son todos aquellos números que no se pueden expresar como fracción, m sobre n, donde m y n sean enteros y n sea diferente de 0. Son ejemplos de números irracionales: raíz de 2, el número pi y el número phi. ¿Qué operaciones podemos realizar con números irracionales? En el caso de la suma y de la resta de irracionales, tenemos como ejemplo raíz de 7 más 2 raíz de 7, donde las raíces son comunes. En este caso, la operación la resolvemos haciendo de cuenta que aquí adelante tenemos un 1, entonces sería 1 más 2 igual a 3 con raíz común, que sería raíz de 7. ¿Qué sucede cuando las raíces no son comunes, sino que son diferentes? En este caso no podemos hacer este tipo de operación, sino que tenemos que convertir cada raíz a decimal y sumar. En el caso de las multiplicaciones y divisiones, tenemos raíz de 3 por raíz de 2. Lo resolvemos haciendo una raíz conjunta de 3 por 2, lo que nos daría una raíz de 3 por 2 igual a raíz de 6. Y en este segundo ejemplo, donde tenemos un fraccionario con raíz, que sería 2 raíz de 50 sobre 10, lo que hacemos es sacar el 2, dejar 2 raíz de 50 sobre 10, dándonos como resultado a 2 raíz de 5, ya que 50 sobre 10 es igual a 5. Esto hasta aquí con el tema del conjunto de los números reales. Ahora vamos a ver lo que sucede con la lógica proposicional. La lógica es un lenguaje preciso, claro y formal que estudia las proposiciones, y su objetivo es interpretar y desarrollar razonamientos correctos para distinguirlos de los incorrectos. Una proposición es toda expresión lingüística que se afirma si es verdadera o falsa. En este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el valor de verdad de una proposición, que como habíamos mencionado anteriormente puede ser falso o verdadero, y lo podemos esquematizar en una tabla de verdad. Para poder realizar este esquema de la tabla de verdad, tenemos lo que serían los conectores lógicos, que son símbolos que sirven para unir dos o más proposiciones. ¿Cuáles serían estos? Los más comunes son el de la conjunción, representado por la letra I, el de la disyunción, representado por la letra O, cuando es condicional la proposición, es decir, cuando yo digo si P, entonces Q, y cuando es bicondicional, sí, que va en ambas direcciones, sí y solo sí, y la negación con un no. En este caso tenemos acá ejemplificado una tabla de verdad con los 4 principales conectores lógicos. Tenemos a P y a Q como proposiciones. Y tenemos que si P y Q son verdaderos, entonces el resultado será verdadero. Cuando P y Q, cuando yo tengo que P es verdadero,
o Q es verdadero, el resultado me va a dar verdadero.